al libro de Primera de Samuel, el capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer juntos en esta porción de la Escritura los versos comprendidos entre el 1 y el 6. Primera de Samuel, capítulo 30, los versos del 1 al 6. Si me encontró en sus Biblias, me dice amén. Y vamos a leer de manera alternada esta historia de la vida real. Voy a comenzar yo con el verso 1, usted me ayuda con el verso 2 y así hasta llegar al verso 6. Dice la palabra del Señor: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Ustedes. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todos juntos el 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y que me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que es estar aquí en tu casa una vez más. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu gracia y que tu misericordia cubra cada rincón de nuestro ser, para que nada en esta mañana sea un impedimento entre tu palabra y nosotros. Te pedimos, amado Dios, háblanos con tu verdad. Te pedimos, amado Dios, ministranos con tu Espíritu Santo. Queremos ser alimentados en nuestras almas. Gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos vas a entregar en esta mañana. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé cuántos habían tenido la oportunidad de leer esta historia. Ciertamente David es un gran personaje dentro del Antiguo Testamento que nos muestra cómo el camino de los hijos de Dios no solamente tiene victorias, también tiene momentos duros. Y quizá le llamó la atención, como a mí, que en esta porción de la Escritura se nos describe algo que quizá nosotros también hemos experimentado, como lo es el llorar hasta que no quedan fuerzas. Es ese lloro que ya no tiene lágrimas, pero es tristeza. Y la parte final de la porción que estuvimos leyendo nos llama aún más la atención, ya que se nos dice que David, en medio del peligro que corría, porque habían personas que hablaban de apedrearlo, ¿qué hizo él? Se fortalecía en Jehová su Dios. Hoy vamos a conversar de algo que es sumamente importante para los cristianos y que también es sumamente necesario. Y el tema del mensaje son solamente dos palabras y quiero que usted las diga conmigo. Lo voy a decir yo primero y luego lo dice usted. Bendita adversidad. Bendita adversidad. Vamos a hacer una vez más. Bendita adversidad. Es interesante que se ha puesto muy de moda en estos días, y ya desde hace algunos años, que iglesias cristianas predican y hablan de que el llegar a Jesús y venir a la iglesia
nos asegura tener una vida sin problemas, una vida sin dificultades. Y es por eso que hoy en día vemos que hay muchas iglesias a las que asisten personas muy reconocidas, personas populares, como se les puede llamar, y que van y buscan a Dios y muestran una cara cristiana como si nunca jamás tuviesen que enfrentar algún tipo de aflicción, algún tipo de problema. Y esto está muy lejos de la realidad cuando hablamos de vivir siguiendo a Jesús. El mismo Hijo de Dios, mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo que padecer lo que ningún ser humano hubiese podido padecer. Y Él tuvo que sufrir como nadie más lo hubiese podido hacer. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de la adversidad y entender que si queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas y si queremos ser usados por Él, es necesario recorrer el camino de la adversidad. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios para sus vidas? Es necesario recorrer el camino de la adversidad. Dios puede y está dispuesto a usar la adversidad en su vida para un buen propósito. Es triste que muchos cristianos ven la adversidad como algo negativo, como algo derrotista. Dios ha designado que la adversidad, sin importar cuál sea su fuente, se convierta en un punto decisivo que le permita a usted poder crecer espiritualmente. Y cuando hablamos de que la adversidad puede venir de cualquier fuente, es cualquier fuente. Pueden ser problemas familiares, puede ser una enfermedad, puede ser un problema financiero, cualquier fuente. Nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de que la adversidad para nosotros cumple un propósito. Pero para quienes no están en Cristo, sufren, pero lo hacen sin propósito. No hay nada más allí, solo dolor. Pero Dios le da propósito aún a nuestro sufrimiento. Dios permite que la adversidad permanezca en nuestra vida únicamente hasta que cumpla su propósito, y Él no dejará que se quede aquí más tiempo del necesario. Hay personas que se dejan arrasar por las pruebas, mientras que hay otras que aprenden a mantenerse confiados en la fidelidad de Dios. Personas que tienen un sentido imperativo de estabilidad, de fortaleza inamovible. Hablemos del sufrimiento y mencionemos un ejemplo que conocemos todos. Tenemos a Job, y todos hemos leído la historia. Hay diferentes tipos de sufrimiento. Hay sufrimiento físico por una enfermedad, hay sufrimiento emocional, hay sufrimiento material cuando uno pierde bienes que atesora. Y la mayoría de nosotros quizá hemos experimentado algún tipo de sufrimiento en algún momento de nuestra vida, pero no creo que haya alguien aquí que pueda decir que padeció todos estos tipos de sufrimientos en un solo día. Y ese fue Job. Perdió sus bienes materiales y sufrió. Perdió a sus hijos y sufrió. Perdió a su esposa, que en vez de ser ayuda idónea, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sufrió físicamente en su cuerpo al padecer una enfermedad. Y sus amigos parecían más enemigos. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Job? Nunca dudó de Dios. Nunca dejó de creer, nunca dejó de confiar. Y cuando en un solo día experimentó tanto sufrimiento, de tantas fuentes, de tantos tipos, lo primero que hizo
hizo fue postrarse y adorar el nombre de Dios. Amados, en esta mañana es necesario que como cristianos podamos entender que la adversidad es importante. A través de ella podemos ver cuál es nuestra condición de fe. ¿Qué ocurre cuando estamos atravesando un tiempo difícil? ¿Qué ocurre cuando estamos atravesando un tiempo de adversidad? Quizá hay algunas preguntas válidas que podemos hacernos. En estos momentos difíciles, ¿dudamos de Dios? ¿O en medio de estos tiempos difíciles le agradecemos por su fidelidad a nosotros durante estos tiempos que pueden ser desgarradores? Durante la adversidad confiamos en Dios y que Él nunca nos dejará y que nunca nos va a desamparar. La adversidad se convierte en un medidor preciso que nos revela cuál es la resistencia de nuestra fe. Ninguno de nosotros puede saber qué tanta dificultad puede soportar sin tener que atravesar una dificultad. Podemos leer un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 34, el verso 19. En este pasaje el salmista dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que por ser justos vamos a tener pocas aflicciones, algunas aflicciones. Dice muchas. Muchas son las aflicciones, no del que se porta mal, no del impío, no del injusto. Dice muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? De todas ellas le librará Jehová. ¿De qué va a librar Jehová al justo? De las aflicciones. No de no pasar por las aflicciones. Porque es diferente. No se nos dice que el justo no va a pasar por aflicciones, sino que las va a pasar, y cuando las esté pasando, ¿qué hará Dios? Entonces nos va a librar. Otro pasaje que quiero leer lo encontramos en el mismo libro de los Salmos, el capítulo 103, los versículos del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quiénes? De los que le temen. Y el verso 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a dejar en pantalla un momento el verso 13. Usted recordará que hace un momento yo hablaba de que hay iglesias cristianas que están promoviendo que seguir a Jesús es una vida feliz, sin problemas, una vida de sueños realizados. Y esa misma predicación, ese mismo mensaje, también pinta a un Dios que es todo amor. Un Dios que todo lo perdona. Un Dios que siempre te recibe. Y es interesante poder examinar la Escritura y poder prestar atención a que muy pocos atributos de Dios se repiten una y otra vez de manera constante. Y como usted y yo sabemos, uno de esos atributos que sí se repiten en la palabra nos habla de su santidad. Y nos dice que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Dígalo conmigo: Dios es santo, santo, santo.
Y en este versículo dice, como el Padre se compadece de los hijos, ¿se compadece Jehová de quiénes? Entonces, hay iglesias cristianas que cuando hablan del temor de Dios, cuando hablan de temer a Dios, se habla de tener reverencia. Es que no se trata de tener miedo, es tener reverencia a Dios. Él es amor, ¿por qué le vamos a tener miedo? Pero prestemos atención a las analogías que se están usando aquí. Porque la analogía que usa el salmista es comparar a Dios con un padre que se compadece de sus hijos. Y si usted me pregunta a mí, cuando yo era niño, y ahora quizás también un poco, cuando hacía algo que no estaba bien, yo tenía miedo. Y Dios es santo. Él no se equivoca. Y si somos sus hijos, su palabra nos muestra y nos enseña que porque Dios ama, Él corrige. Ahora, no sé usted, pero yo cuando era niño le tenía miedo a la corrección. Ahora, ¿podemos compararlo a una corrección de Dios? ¿Cómo corrige Dios? Ya hablamos de no tener miedo. Viene a mi mente la historia de Moisés. De alguna forma Moisés experimentó algo que quería que los demás también puedan experimentar, que era justamente tener un trato cercano con Dios. Recuerda que él subía a la montaña, se encontraba con él. Y Moisés no era egoísta. Él no sacaba pecho y decía, qué bueno que yo tengo una relación con Dios, y voy a la montaña y me veo con Él. Y él no decía, solo yo quiero tener esa experiencia, nadie más la puede tener. Él quería que el pueblo también tuviera esa experiencia. Y es interesante que en una parte de la historia, cuando él tenía esa intención, el pueblo se reúne y le dice a Moisés, nosotros no queremos, ve tú, porque donde Dios trata con nosotros, quizás hasta nos morimos. ¿No vemos el miedo? Un profeta, al encontrarse delante de la presencia de Dios, dice la palabra que cayó como muerto. La reverencia es importante, claro que sí. Pero el miedo también lo es. Nuestro Dios es un Dios santo y justo, y un Dios grande. Él es el creador de todas las cosas. Él sostiene el universo con su mano. Y no le voy a temer. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si aprendemos y maduramos en medio de grandes adversidades, Dios se compadece porque ve que su propósito se está cumpliendo en nosotros. Dios ve que estamos creciendo espiritualmente, que nos volvemos más fuertes en áreas donde éramos débiles, que somos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Si vamos a atravesar por la adversidad, tenemos que hacerlo bien. Y en esta mañana, amados, yo quiero compartir con usted 3 principios que aprendemos al enfrentar la adversidad. ¿Cuántos principios? 3 principios que aprendemos cuando enfrentamos la adversidad. Principio número 1, y lo tenemos en pantalla. Dios usa la adversidad ¿para qué? Para ayudarnos a ser más bondadosos y fuertes. Dios usa la adversidad para ayudarnos a ser más bondadosos
y fuertes. Este es el primer principio que podemos aprender cuando enfrentamos la adversidad. Si en nuestra vida como cristianos no experimentamos angustia, desilusión, dolor, jamás estaremos correctamente equipados para poder vivir la vida cristiana. Y vamos a leer un pasaje en el libro de Segunda Carta a los Corintios, el capítulo 1, los versos del 3 al 7. Y esta porción de la Escritura quiero que podamos leerla todas juntos, ¿no? Así que antes de leer, quiero que mire a la persona que esté a su lado y que le diga: no te duermas. No te duermas, nada más, ¿no? Veo que por ahí se fueron de largo diciendo otras cosas. Solamente era: no te duermas. Ahora que ya estamos despiertos todos, vamos a leer juntos esta porción de la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versos del 3 al 7. Voy a contar hasta 3 y leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios usa la adversidad para moldearnos, para transformarnos, para darnos crecimiento. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en el verso 6, en su segunda parte. Dice: es para vuestra consolación. ¿Y qué más? A través del sufrimiento, los hijos de Dios son salvados. O sea, sin sufrir no hay salvación. Por eso que los cristianos que creen en el evangelio de la prosperidad, el evangelio de cero problemas, cero dificultades, cero tribulación, el reino en la tierra, soy un hijo de Dios, Él me bendice, tengo plata, tengo dinero, no padezco enfermedades, la van a pasar bien aquí en la tierra. Pero este tiempo es corto. Cuando llegue el Señor, van a descubrir que su evangelio no era tan próspero como creían. La adversidad es usada por Dios para que sus hijos puedan crecer. Estaba escuchando una predicación de un pastor de otro país, no sé si alguna lo conozca o no,
Si alguien lo ha escuchado, se llama Ezequiel Fatore. Y él estaba compartiendo en su predicación y explicaba que hay cristianos que piensan que llegar al cielo es más o menos así. Pero él dice, llegar al cielo es más bien así. Hay un proceso donde el cristiano no sube, sino que le toca vivir un proceso. Y lo lamentable es que muchos cristianos, cuando están en ese proceso, es justamente cuando se rinden. Y claro, es penoso porque para Dios es importante que sus hijos entiendan que más importante que llegar es lo que pasó antes de que llegues, el proceso. ¿Qué fue lo que tuvimos que atravesar para poder llegar? Entonces, en este primer principio, aprendemos que Dios usa la adversidad para ayudarnos a ser más bondadosos y ¿qué? Fuertes. Puede ser difícil quizá orar y decirle al Señor, gracias por este problema que tengo. Gracias por estas dificultades que estoy atravesando. Pero tenemos que hacerlo. Principio número 2. Normalmente los desafíos suelen surgir ¿en dónde? En las áreas en las que nos sentimos más seguros. Comparto la historia. Estaba leyendo el caso de un joven en los Estados Unidos. Dejó la alimentación con carnes. Ni siquiera se hizo vegetariano, se hizo vegano. Ese es un extremo, ¿no? Donde no hay ni siquiera derivados de animales. Se hizo un montón de estudios, tomaba muchos suplementos, se inyectaba muchas vitaminas. Y cuando le hacían entrevistas por este estilo de vida radical, porque él era una imagen pública y él hablaba de que el veganismo es lo que todo el mundo debiera aspirar, él se jactaba de que los que sí comen carne terminarán enfrentándose a enfermedades que él nunca va a padecer. Si ustedes se alimentaran como yo, se cuidaran como yo, si tomaran las vitaminas que yo tomo, mis suplementos, si se alimentaran solamente de lo que produce la tierra, ¿qué van ustedes a experimentar enfermedades como aquellos que sí comen esas cosas? ¿Cuál fue la sorpresa? Cáncer terminal. Y dice este principio número 2, normalmente los desafíos suelen surgir ¿en dónde? En las áreas en las que nos sentimos. ¿Puedo hacer cosas para cuidarme? Sí. ¿Puedo ir al gimnasio? Por supuesto. ¿Puedo buscar una nutricionista, alguien que me pueda decir de qué manera debo alimentarme? Es válido. Pero al final, como hijo de Dios, entiendo que mi vida depende de Dios y no de mí. Que Él es mi sustentador. Y que en esta vida yo puedo cuidarme de la mejor manera posible, pero sin Dios estoy más descuidado que nunca. Es importante que en nuestra vida cristiana
nosotros podamos experimentar el tener intimidad con el Espíritu Santo para poder orar y pedirle al Espíritu que me revele cuáles son las áreas donde me estoy confiando. Porque es justamente por esas áreas donde normalmente llega la adversidad. La adversidad suele surgir en las áreas en las que nos sentimos más seguros. ¿Sabe? Esto le sucedió a Israel varias veces. Y estoy seguro de que a nosotros también. Pero había momentos donde Israel salía a enfrentarse a algún enemigo. Y cuando lo hacía bien, dependían de Dios, oraban, buscaban. Dios obraba milagrosamente, les daba la victoria. Pero hubieron ocasiones en la historia del pueblo de Israel donde en vez de buscar otra vez, en vez de orar otra vez, decían: Dios nos va a ayudar, somos el pueblo escogido. Y luego, ¿qué pasaba? Derrotados. Como diría la frase, con la cola entre las patas. Y a nosotros probablemente también nos ha pasado. Hemos tenido exceso de confianza en alguna área. Y luego la adversidad justamente llegó por ahí. A través de la adversidad, amados, Dios quiere que sus hijos se quiten la idea de que son suficientes por ellos mismos. Dios nos creó para tener una relación de amor, una relación de intimidad con Él. Y Dios utiliza la adversidad para recordarnos que dependemos de Él para vivir. Dígale a la persona que está a su lado: dependo de Dios para vivir. Lo va a decir otra vez, pero ahora lo va a decir como dependiendo de Dios, ¿no? Dígalo otra vez: dependo de Dios para vivir. Proverbios, capítulo 3, el verso 5, pasaje que conocemos. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y quiero que podamos leer juntos el mismo pasaje, pero en la nueva versión, traducción viviente. Vamos a proyectarlo ahí en pantalla. Tenemos la nueva traducción. Voy a contar hasta 3 y vamos a leer juntos, ¿ok? 1, 2 y 3. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Dígale a la persona que está a su lado: no dependas de tu propio entendimiento. Hay ciertas áreas de nuestra vida donde parece que el cristiano tiene muy claro que necesita a Dios. Tiene muy claro que tiene que buscar de Él en ciertas áreas. Pero Dios anhela que sus hijos dependan de Él en todas las áreas, no solo en algunas. Cuando yo pienso en la voluntad de Dios y pienso que Él es el perfecto, no yo, que Él es el que todo lo hace agradable, no yo, que Él es el que hace todo bueno, no yo, pues yo quiero que su voluntad sea manifiesta, no en unas áreas de mi vida, sino en todas. Y si yo quiero que la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable, sea manifiesta en todas las áreas de mi vida, necesito entregar a Dios cada área.
No confiemos en nosotros, confiemos en el Señor. No confiemos en nuestra voluntad, confiemos en su voluntad. Principio número 3 que podemos aprender cuando nos toca enfrentar la adversidad. Dice el principio número 3, el principal objetivo de Dios, ¿cuál es? Es hacernos parecer más a Jesús. ¿Qué objetivo es ese? El principal. El principal objetivo de Dios es hacernos parecer más a Jesús. A través de la adversidad, Dios desarrolla en nosotros algo que todos queremos, que es el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todo lo que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Hay muchas cosas específicas que Dios quiere con cada uno de nosotros. Cosas que Dios las quiere con usted y que no las quiere con nadie más. Por eso estamos hablando de cosas específicas. Pero hay cosas que sí las compartimos todos. Hay propósitos que sí son propósitos comunes entre todos. Y el principal propósito de Dios para con sus hijos, para usted, para mí, es conformarnos a la imagen de Jesús. Hermano Soria, láncese un amén, por favor. Amén. El principal objetivo de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús. Entonces, cuando yo estoy atravesando un momento difícil, cuando estoy enfrentando la adversidad, yo no tengo que centrar mi mente en lo que está pasando. Tengo que centrar mi mente en el propósito principal de Dios, que es conformarme a la imagen de Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en ese propósito, vamos a ver la adversidad de una forma diferente. Porque entonces en medio del problema, en medio de la situación difícil, en vez de ponerme a pensar en lo mal que la estoy pasando, le pido al Espíritu Santo que me recuerde que el propósito principal de Dios es que yo sea como Jesús. Y que entonces esa dificultad que estoy atravesando, si Dios la ha permitido en mi vida, es porque la necesito y porque a través de ella Dios me hará como Jesús. Claro que va a ser difícil. Pero cuando lleguemos a la eternidad, nos vamos a olvidar de todo lo que tuvimos que pasar aquí. Cuando nos encontremos cara a cara con Dios, en su presencia, claro, diremos, tocó sufrir, tocó pasar momentos difíciles, pero ahora estoy con Dios. Ya no ocupo de nada ni de nadie más, solo Dios. Ahora voy a mencionar y me voy a detener solamente en algunas metas que Dios logra en nuestras vidas cuando Él permite el sufrimiento, el dolor, la adversidad. Si usted gusta puede tomar apuntes de algunas de ellas, ¿no? Pero yo solamente me voy a detener en algunas por cuestión de tiempo.
Dios permite la adversidad en la vida de sus hijos porque hay varias metas que Él quiere lograr en nosotros. Una de ellas, Él nos llama la atención a través de la adversidad. A través de la adversidad Dios revela nuestros puntos débiles y fuertes. A través de la adversidad Dios aumenta nuestra aversión al pecado. ¿Qué es aversión al pecado? Martín Lutero ha escrito varios libros. No vamos a hablar de las 95 tesis porque son muy largas, pero hay unos libros muy cortos que él escribió. En uno de ellos, un libro que me encanta, si usted quiere lo puede comprar, lo puede leer, que se llama El problema del dolor. Y hay otro que se llama La ilusión de la voluntad. Él expresa lo siguiente, un testimonio. Cuando él oraba a Dios y le tocaba en oración pedir por no querer pecar, su oración era más o menos así: Dios, te pido en el nombre de Jesús, dame asco por el pecado. Y Martín Lutero oraba: Señor, ayúdame a aborrecer pecado. Quiero odiarlo. Y cuando nosotros estamos atravesando un tiempo difícil, un tiempo de adversidad, y entonces buscamos a Dios y buscamos su ayuda, casi se vuelve un poco difícil el estar pecando mientras la estamos pasando mal. A veces ocurre lo contrario, ¿no? La estamos pasando mal y entonces queremos portarnos bien. Ya la estoy pasando mal y si quiero que Dios me libre, me porto bien. Y entonces sí, efectivamente a través de la adversidad, muchas veces Dios en sus hijos aumenta una aversión al pecado. Pero esta aversión al pecado también es algo que nosotros podemos pedir en oración. Señor, ayúdame a no desear el pecado tanto como mi carne lo desea, y ayúdame más bien a desear más de tu Santo Espíritu. Quiero desear más tu palabra, quiero desear más las cosas que son tuyas, no las cosas de este mundo. A través de la adversidad, otra de las metas que el Señor logra en nuestras vidas es que nos vuelve más fieles a Él. También fortalece nuestra fe, nos quita el orgullo, el egocentrismo, nos prepara para servir, nos capacita para consolar a otros que están enfrentando también un tiempo difícil. Amados, si queremos ser siervos maduros y eficaces, es necesario pasar a través de la adversidad. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, Dios le ve como un santo que a veces lucha, que otras veces cae, pero que ha sido justificado, que ha sido redimido, que ha sido perdonado y reconciliado con Él. Dios ve todo su potencial y todo el bien que usted podría realizar para su reino. La adversidad no será algo permanente en su vida, pero cuando esté presente, disponga su corazón a confiar en Dios. Aunque le toque pasar por algunos momentos sombríos, tenga la certeza de que Dios alumbrará su camino, de que Dios le llevará a la luz y que cuando lo haga, usted sabrá que su Padre nunca, ni siquiera cuando usted se sintió solo o sola, su Padre nunca le abandonó. Siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Bendita adversidad. Queremos que la adversidad
cumpla un propósito mayor? ¿Sí o no? Entonces necesitamos tomar la adversidad y vivirla con Jesús, no solos. Pasar a través del tiempo difícil y hacerlo con Jesús. Su presencia está. Su presencia nos da aliento, nos sustenta. Ahora, para las personas que no han conocido a Dios, no es posible vivir la adversidad y hacerlo bien. No es posible vivir la adversidad y que esa adversidad cumpla un propósito. Por eso es necesario venir a Jesús. Y amados, vamos a poner en pantalla el resumen de los 3 puntos que hemos visto. Dios usa la adversidad para ayudarnos a ser más bondadosos y fuertes. Normalmente los desafíos suelen surgir en las áreas en las que nos sentimos más seguros. Y el principal objetivo de Dios, ¿cuál es? Hacernos parecer más a Jesús. Si Dios nos ha hablado hoy es para que comencemos a sacar provecho de los tiempos difíciles que atravesamos. Quiero invitarle en esta mañana a ponerse sobre sus pies. Puede ser que muchos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos memoria de alguna adversidad que hemos enfrentado en el pasado. Y quizá ahora meditándolo nos damos cuenta de que quizá no vivimos ese tiempo de adversidad de la mejor manera. Pero puede ser también que más de una persona en este momento, ahora, está atravesando un tiempo difícil. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Si usted tiene un problema, una crisis, una situación difícil, está atravesando una adversidad en su vida y quiere que Dios en usted cumpla ese propósito que Él tiene, vamos a tener un tiempo para orar delante de la presencia de Dios y para entregar a sus pies todo problema, toda situación, toda adversidad que nos está quejando. Pero lo más importante, amados, antes de pedir por eso que nos está incomodando, doliendo, haciendo sufrir, primero le diremos a Dios de corazón: Padre, gracias. Gracias porque a través de la adversidad recuerdo cuál es tu propósito principal, que tú me quieres hacer más como Jesús. Así que en esta mañana quiero invitarte, por un instante deja tu asiento, ven aquí adelante y vamos a orar juntos delante de la presencia del Señor y vamos a confiar en Él y vamos a creer. Él es nuestro Padre, somos sus hijos y que no hay ningún problema, ninguna situación que sea más grande que Él. Nada lo supera a Dios, nada está por encima de Dios. Él tiene el absoluto control de todas las cosas. Así que delante de su altar, yo te invito a cerrar tus ojos, levantar tus manos y orar a Dios. Abra su boca y hable en confianza con su Padre. ¿Cuándo fue la última vez que se dirigió al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que habló con Él? Hable con el Señor, diríjase a Él. Si tiene que ponerse a cuentas, este momento es oportuno. Si el Espíritu Santo trae a su mente alguna cosa o varias cosas por las que deba pedir perdón, este es el momento. Usted va a tomar de su gracia, va a tomar de su misericordia, va a pedir de su redención, de su transformación
su restauración y debe creer en que Dios le perdona, Dios le sana, Dios le restaura, Dios le limpia, Dios hace con usted cosas nuevas. Amado Señor y Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Y aunque nos cueste y aunque sea difícil, aunque muchas veces hemos llorado y nos hemos quedado sin fuerzas, de corazón, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, te decimos en esta mañana, Padre, gracias por los tiempos de adversidad que estoy atravesando en mi vida. Gracias, Señor, por cada situación difícil que tú has permitido. Sé que hay un propósito mayor. Sé que hay algo más grande que tú quieres hacer. Sé que mi mirada debe estar puesta en que tú quieres que yo sea como Jesús. Y Padre, quiero pedirte en esta mañana, quiero recibir de ti y solamente de ti la fortaleza que necesito para atravesar esta dificultad. Señor, quiero hacer una oración que agrade tu corazón. Quiero orar de una manera que haga feliz a tu voluntad. Por eso, Padre, en esta mañana no te voy a pedir que me des lo que yo quiero. No quiero más y no quiero menos. Padre, en esta mañana lo que te voy a pedir es, dame lo que necesito para agradarte. Dame lo que necesito para vivir haciéndote feliz. Dame lo que necesito para cumplir con tu voluntad, porque no quiero más. Eso es todo lo que quiero. Si tengo que sufrir, me tocará sufrir. Si vas a librarme del problema, te daré las gracias y te daré alabanza. Pero si acaso por un poco más de tiempo me tocará hacerle frente a la adversidad, igual estaré agradecido, igual levantaré mis manos, igual te voy a adorar, porque tú eres grande. Porque nada te toma por sorpresa. Porque tú ya viste mi vida y conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Y Señor, hay tantas cosas que yo desconozco, tantas cosas que yo no sé, pero lo que sí sé es que quiero llegar a encontrarme contigo. Quiero llegar a la eternidad, quiero llegar a tu presencia. Y en el camino, Señor, que me lleva a vivir contigo, tú habrás de permitir todo lo que sea necesario para mí. Y dígale a Dios en esta mañana, tu fidelidad es grande. Y dígale de igual manera, Señor, yo también quiero serte fiel. Dígale a Dios, quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Amados, abra sus ojos por un instante. Ustedes que están aquí adelante, las personas que también están en la parte de atrás, yo quiero que ustedes en esta mañana puedan comprender una cosa. Una de las demostraciones más grandes de la fidelidad de Dios es que aún a las crisis de sus hijos, Dios les da propósito. Y dice su palabra que todo obra para mí. ¿Y qué es todo? Lo bueno o lo malo, todo obra para bien.